Teníamos un pasaje esta mañana, Lucas capítulo 17. Quizás uno de los temas que a mí me ha quitado el sueño por años, acerca de la presencialidad de Dios en nuestra vida, ya que hablamos de habitando Él en nuestros corazones, de participar de nuestra alma, participar de lo que somos, ser parte integral de nuestra vida. Sin embargo, como hemos visto esta mañana, la presencialidad del Señor Jesucristo también se usa para manipular a los supuestos creyentes, condicionando al Señor Jesucristo a la obligación de estar y a la obligación de ser sentido por las personas. Bueno, ni en una ni la otra cosa. No estoy obligado a sentir la presencia del Señor Jesucristo. No hay una obligación de mi parte que mis sentimientos sean tocados a partir de esa condición que se me impone sobre la presencia o no del Señor Jesucristo. Hay algo que es vital en nuestra fe y es la verdad. El Señor Jesucristo identifica la verdad con un estado de libertad. Dice que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. Para mí, una de las libertades más impresionantes de la fe verdadera es la libertad de la religión. O sea que dejamos de ser esclavos de los hombres, dejamos de ser esclavos de conceptos, dejamos de ser esclavos de diferentes filosofías. No estamos bajo la dirección de algún pensador, de algún intérprete de la doctrina. La libertad que el Señor Jesucristo quiere es una libertad que me une en una profunda relación con la verdad. ¿Cómo sé esta noche que estoy en la verdad? Bueno, según el Señor Jesucristo, tiene que ver con la decisión de a quién quiero escuchar. Es interesantísimo que nosotros hablamos de cristiandad y la mayoría de los cristianos desconoce el Evangelio, ya sea porque no es predicado adecuadamente o ya sea por la falta de disciplina respecto a encontrarnos con la verdad que el Señor Jesucristo dejó para nosotros. Mi oración es que este no sea nuestro caso. Mi oración a lo largo de mi vida como pastor es que las personas puedan considerar que la guianza que recibimos de la palabra es esencial para lo que nosotros llamamos vida espiritual. O sea, cuando hablamos de vida, hablamos de lo que estamos dispuestos a comer, porque la vida lamentablemente está condicionada. Hay algo que necesito romper en mi vida y es el orgullo del pecado. El orgullo del pecado se manifiesta cuando yo creo que esta independencia que tengo no tiene condiciones. Bueno, malas noticias. Nuestra independencia tiene condiciones. Algunas condiciones severas, ya que golpean directamente la vida. Respirar. ¿Qué tal esa condición? Comer. ¿Qué tal esa condición? Tomar agua.
Cosas que yo no puedo producir por mí mismo, sino que tengo que tomar de afuera de mí. Cosas que me provee el medio y que condicionan mi existencia. Satanás quiere que yo rompa toda forma de acondicionamiento, pero tengo que llegar a la mentira. O sea, como dicen los salmos, si Dios no te da el aire, ¿qué vas a respirar? ¿Tu propio oxígeno? ¿Cuál? Si Dios no hubiera provisto lo que nosotros usamos para alimentarnos, ¿de qué nos alimentaríamos? Si no pudiéramos tomar agua, estamos hablando de condiciones básicas. Tenemos otras condiciones más severas, como las condiciones sentimentales. Por ejemplo, la necesidad de ser aceptados, la necesidad de ser respetados, la necesidad de ser queridos. Yo sé que todos han leído más o menos cómo estamos socialmente hablando, pero nuestra sociedad occidental en este momento está regido por una tragedia sin control de suicidios, como nunca antes en la historia. Y cuando lean sobre el tema se van a dar cuenta que la principal causa que identifican con depresión tiene que ver con personas que ya no se sienten queridos, ya no se sienten apreciados. ¿Cuál es el dolor interior de no sentirte apreciado, de no sentirte querido, de no sentirte necesitado por alguien? Aparentemente son tan básicos como comer y tomar agua. Por lo tanto, no somos seres independientes respecto de la vida. Somos seres condicionados por la vida. En esta condición de existencia que tenemos, como seres creados por Dios, en esta situación en la cual nos encontramos, lamentablemente, y tengo que decir lamentable, Satanás nos nubla la vista de nuestro entendimiento. Satanás quiere nublar la vista de tu entendimiento. Porque cuando no podés ver bien, tampoco podés decidir bien. Cuando tus ojos no ven con claridad, tampoco podés decidir bien respecto de tu vida. Ahora, fíjense, tenemos el pasaje, lo leímos esta mañana. Versículo 33 en adelante. Todo el que procure salvar su vida, dice el Señor Jesucristo, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Una declaración un poco extraña. Os digo que en aquella noche pone la terminación del tiempo como en la noche. Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde pasará esto?
Y el Señor tiene una respuesta, parece extraña a la pregunta, pero dice que donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Muchas personas dicen, sigamos de largo porque la respuesta parece que no dice mucho, o por lo menos no alumbra demasiado. Sin embargo, todo lo contrario. Cuando oímos a Jesús, esta declaración se convierte en un reflector, en un faro. Debe iluminar nuestros corazones y nuestro entendimiento suficientemente bien como para poder discernir. La presencialidad del Señor Jesucristo no es necesaria para la fe. Primer punto. La presencialidad del Señor Jesucristo no es necesaria para la fe. Luchamos con este concepto a lo largo de toda nuestra vida y algunas personas quieren poner en cosas materiales la forma en que Jesucristo se manifiesta. Si andamos bien estos últimos 45, 50 años, escuchamos del Evangelio de la prosperidad, entonces decimos que Dios se manifiesta si tenés una casa, si tenés un carro, si tenés buena ropa, si hay buena comida. Bueno, Dios se manifiesta y establece que su presencia se revela en la forma en que te abastece. Entonces tenemos a los creyentes que logran una casa, que logran un carro, que logran un buen trabajo, dándole gracias a Dios por estas cosas. Entonces conectan la presencialidad de Dios en elementos que puedan tocar, que puedan mirar sus ojos, entrar a su casa, gracias Señor por esta casa que nos has dado, gracias Señor por la comida que está arriba de nuestra mesa, gracias Señor por el trabajo que tenemos, gracias por la salud. Pero la presencialidad de Jesús no es necesaria para la fe. Siendo el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre, de repente le confiesa a sus seguidores, mirá que yo no tengo dónde recostar la cabeza. Pero no es que el Padre está contigo. Sí, el Padre está conmigo. Las zorras tienen guaridas, dijo Jesús. Las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bueno, durante mis 64 años de vida, nunca me ha faltado una cama donde dormir. ¿Te ha faltado una cama donde dormir? Nunca he tenido hambre. Solo he tenido el hambre de la siguiente comida. Son muchos años, hermanos, comiendo, pero nunca me ha faltado un plato con alimentos. Nunca me ha faltado ropa para ponerme, ropa decente para ponerme y andar. Nunca. ¿Eso significa que Dios ha estado conmigo? Eso significa que la presencia de Dios se revela en las cosas que materialmente he disfrutado. Porque si eso fuera así, lo que le pasó al salmista, se dio cuenta que los impíos tenían mejores cosas que los salvos. ¿Cómo sigue la cosa? Bastante parecida. Los impíos tienen mejores cosas que los salvos. Mejores todo, ¿eh? Mejores casas, mejores carros, mejor ropa, mejor comida.
Jesucristo dice que los ricos tienen sus riquezas podridas, o sea, amontonadas y en estado de pudrición, que hablan el antojo de su alma. ¿Tienen chance para leer? Lean el Salmo 73. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, necesito entender lo que significa vivir entonces. Estamos en la primera idea. La presencialidad de Cristo no es necesaria para la fe. La fe es un estado que proviene de la razón. No puede estar funcionando todo esto por casualidad. Alguien los tiene que hacer andar. No puedo decir que tengo vida esta noche por los esfuerzos que estoy haciendo. ¿Los esfuerzos de qué? ¿Esfuerzos que haya agua? ¿Esfuerzos que haya oxígeno? ¿Cuáles son los esfuerzos que estás haciendo? Porque eso el Señor lo provee, sea salvo o no sea salvo. La lluvia cae sobre justos e injustos. ¿No te preguntaste alguna vez por qué el Señor sigue sosteniendo la vida de los injustos? ¿Por qué no le cierra la válvula del oxígeno a los pecadores? Bueno, si Dios le cerrara la válvula de oxígeno a los pecadores, nosotros no estaríamos acá, porque en un momento fuimos pecadores. Sin embargo, en el momento que estábamos viviendo afuera de lo que Dios esperaba de nosotros, todavía había oxígeno para nosotros y comida. Oh, es muy bueno pedirle al Señor, Señor, comenzá a matar a todos los impíos. Menos mal que Dios no necesita mis consejos para funcionar. ¿Qué es lo que necesito para que la verdad de Dios transforme mi vida? Razonar. ¿Querés razonar? Cada bocanada de aire, cada bocanada de aire es un regalo de tu Dios. Es un regalo de nuestro Dios. Lo que nosotros llamamos vida es un regalo directo del Creador. ¿Lo entienda el hombre o no lo entienda? ¿Puede despertar mi vida a la razón de la existencia? Debería. La razón nos haría humildes. El orgullo nos convierte en necios. La razón nos hace volver hombres y mujeres humildes. Entender que la vida es un regalo directo del Creador. No son tus fuerzas, no son tus pulmones los que te mantienen vivo. Es el aire que el Señor pone adentro. ¿Podríamos razonar eso? ¿Podrías razonar eso? Algo va a pasar aquella noche, o la última noche, verso 34. Algo va a pasar que va a sorprender a todos, a la misma vez y en el mismo instante. Que el Señor va a ser recibido en el aire, dice la Escritura.
El apóstol Pablo nos advierte de esa realidad. En el regreso del relámpago que cubre del oriente hasta el occidente, los que oyeron al Señor Jesucristo saldrán a esperarlo en el aire. No sé cómo va a ser ese momento, pero tiene que ser afuera de este mundo. Puedo creer en eso, es la palabra de Dios, es la palabra de nuestro Dios, es la palabra de nuestro Salvador. Unos estarán durmiendo, dice el Señor Jesucristo, y otros estarán trabajando en el campo. Sí, básicamente por nuestros hemisferios. Cuando es de noche en un lado, es de día en el otro. Así que uno van a estar acostado en su cama y uno será tomado y el otro dejado. ¿Cuál serías vos, el tomado o el dejado? ¿Vos serías llevado o serías dejado? Si pasara esta noche cuando vas a la cama, ¿serías el que va a ser llevado o que va a ser dejado? Mañana hay que salir a trabajar. ¿Serías el que se queda o serías el que se va? ¿En serio? Porque no hay vuelta. El que se queda y el que se va, se va. Recibiremos al Señor en el aire. Recibiremos al Señor en el aire. Aparentemente esto le dio una preocupación seria a los discípulos que estaban escuchando a Jesús. Pero la pregunta está rara, porque la pregunta tendría que ser ¿cuándo? Pero no es cuándo. La pregunta es ¿dónde? Por tiempo fue un golpeteo en la mente y el corazón, porque las explicaciones que recibimos de nuestros comentaristas, algunos dan risa. Si tienen chance para leerlo, da risa. ¿Por qué dice, por qué dice dónde en lugar de cuándo? ¿Podemos intentar algunas respuestas? De esto se trata el conocimiento, de poder razonar para entender. El Señor Jesucristo está hablando de un evento y ellos preguntan ¿dónde? Cuando si nos referimos a un evento tenemos que decir ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿En qué momento? Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo es consistente e intenta responder el dónde. Concentrémonos en eso. Somos seres dependientes, la vida que tenemos es un regalo de Dios. Nuestros pulmones se hinchan cada 30 segundos, cada 15 segundos, cada 10 segundos y nos permiten vida. El oxígeno llega a mi cerebro y permite que mi cerebro funcione. Intento quebrar la necedad del hombre sin Dios.
y entender que lo que tengo esta noche de Dios es vida. Sin embargo, esta vida está condicionada. Tu vida, mi vida, nuestras vidas están condicionadas. Nadie sobrevivirá sin enfrentarse a Dios. Nadie sobrevivirá sin enfrentarse a Dios. Pecadores, impíos, aborrecibles, lo que quieran. Los salvos. Toda la humanidad tendrá que presentarse delante de Dios, dice la Escritura, y dar cuentas. Esto a veces me saca el sueño en las noches. ¿Cómo será presentarnos delante de Dios? ¿Te pusiste a pensar algún momento cómo será eso? ¿Cómo será que tu vida quede completamente al descubierto delante de Dios? Escuchaba a un político hace unos días diciendo que todos tenemos algunos muertos en nuestros closets, en nuestros roperos, en nuestros estantes. Todos guardamos algún muerto. ¿No es cierto? Los que han sido perdonados por el Señor Jesucristo han sido liberados de sus muertos. El Señor no solamente perdonó nuestros pecados, también nos liberó de las culpas. Y puso nuestras culpas tan lejos como el oriente está del occidente. Los enterró en el fondo del mar. Si tus pecados y mis pecados han sido perdonados por Cristo, no hay nada para temer. La sangre del Señor Jesucristo limpia, no cubre, limpia, borra, desarticula, desaparece. Sin embargo, la pregunta continúa. Y es una buena pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde estuviera el cuerpo? Es importante esto, hermanos. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Oh, estoy sentado en mi sala tratando de escuchar un mensaje. Estoy sentado en la iglesia tratando de entender qué es lo que el predicador trata de decir. No, no, no es el don de tus cuerpos, sino que cosas revolotean arriba tuyo. ¿Cuáles son las ideas que no te dejan pensar libremente esta noche? Es lo que dice Jesús. Donde está el cuerpo también se juntan las águilas. Es una figura pesada, si se quiere. ¿Dónde estás esta noche respecto de Dios? ¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Bajo qué convicciones vivís? ¿Qué son las cosas que guían tus pensamientos? ¿Qué son las ideas que guían tu espíritu?
Las águilas detectan desde muy alto la vida en la Tierra. Creo que hemos visto suficientes documentales de eso. Me encantan esos documentales, by the way. Y cómo de 400, 500, 600 metros detectan al fuerte sobre el débil, al que pueden cazar del que no pueden cazar, al que pueden matar del que no pueden matar. Y cuando ven un animal vigoroso andando como debe ser, no vienen a atacarlo, vienen a atacar al que está lento, medio enfermo, no está corriendo bien. ¿Puede un águila detectar estas cosas? Bueno, el que las creó dice que sí. ¿Cómo hace un águila a 500 metros para detectar un débil de un fuerte? No tengo la menor idea, pero fue creada para detectar eso. Dice que puede hacer una correlación exacta entre la capacidad de sus alas y el animal que intenta cazar, que puede medir los pesos, que mide los tamaños y los movimientos. Pero ¿qué tan grande es el cerebro de un águila? ¿Una bolita? No sé, nunca he visto el cerebro de un águila, pero en la cabecita que tiene no cabe mucho cerebro. ¿Cómo es que puede hacer todos esos cálculos? Fue diseñada. Es un trabajo de ingeniería. Fue diseñada para eso. Ahora, si un águila puede, imagínense lo que puede hacer el Señor cuando nos mira desde arriba. ¿Qué ve el Señor cuando mira dónde estás? ¿Qué ve? ¿Qué ve el Señor en tu dónde? Porque la existencia se da siempre en un dónde, no en un cuándo. Porque la existencia es eterna, hermanos. Nunca se habla en la escritura de la existencia como en un cuándo. Siempre se habla en un dónde. Es la sabiduría de la revelación la que necesito enfrentar para saber lo que está pasando. ¿Dónde está tu vida esta noche respecto de lo que Dios espera? O la tengo en progreso. Estoy tratando de ser fiel. ¿Cuál sería tu dónde? ¿Dónde estás? Estoy bajo protección. Estoy buscando el mejor refugio que puedo. Porque donde está el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Nuestro problema no es cuando el Señor viene, sino dónde voy a estar cuando esto ocurra. ¿Dónde vas a estar cuando esto ocurra? Porque ocurrir va a ocurrir. Ocurrir va a ocurrir. Por lo tanto, el cuándo
No debería ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación sería ¿dónde? Y el dónde tiene que ver con el estado de la criatura. ¿Pueden las águilas desde lo alto establecer la condición de lo que van a agarrar? Sí. O sea, jamás se van a tirar contra una vaca. La ingeniería con que están programadas saben que no pueden levantar en vuelo una vaca. Son muy poderosas, sí, son muy poderosas, pero no para levantar una vaca. O sea que el peligro que yo corro esta noche, espiritualmente hablando, es que el que está acechando mi vida sabe quién soy, hermano. El que está acechando tu vida sabe quién sos. Esto debería preocuparnos, profundamente preocuparnos. Porque si nos sentimos débiles, deberíamos buscar refugio. Porque si no nos sentimos fuertes, deberíamos estar protegidos. Porque si no hemos alcanzado el peso que necesitamos, deberíamos estar comiendo desesperadamente para alcanzarlo. Obviamente que muchos serán dejados. Obviamente que muchos serán dejados. La escritura revela por todos lados, como hemos visto, que los que se salvan son un remanente. Y el remanente es una elección que yo hago del valor de mi vida. ¿Cuánto pensás que vale tu vida para protegerla? ¿Cuánto pensás que vale tu vida para protegerla? ¿Van a parar de volar las águilas? No, no, no. Las águilas no van a parar de volar. Y van a concentrar sus fuerzas en aquellos que pueden lastimar. ¿Dónde? No cuándo. ¿Dónde está tu vida respecto de Dios esta noche? ¿Dónde? ¿En qué stage? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel está tu vida esta noche? Bueno, necesito mucho más del Señor, necesito aprender. Bueno, esto no es broma. Las águilas salen a cazar todos los días. No hay vacaciones. ¿Van a parar de cazar porque estás indefenso? No, completamente al revés. Te van a cazar porque estás indefenso. El mal va a dejar de hacer su trabajo porque no alcanzaste lo que debes alcanzar respecto del conocimiento de Dios. No, no, eso no va a pasar. La naturaleza creada por Dios nos dice otra cosa.
¿Dónde está el cuerpo? Dependiendo de tu condición, dependiendo, ¿dónde es dependencia? Dependiendo de tu condición, es el ataque que viene sobre tu vida. Hemos hablado mucho del cuándo. El Señor Jesucristo dice que es imperativo que entienda el cuándo. Imperativo. Decisivo para mi vida que entienda cuándo. Pero más profundamente importante es decidir el dónde, la condición. Es importante saber esta noche si serías tomado o dejado. Sí, es importantísimo. Porque en este contexto quedarse significa morir. En este contexto de este mensaje, quedarse significa que no alcanzaste el propósito de la vida. En este contexto, quedarse quiere decir que estás afuera del reino. ¿Podemos entender eso? Creo que sí podemos entender. Obvio que podemos entender. Creo que no hay nada más importante. Entiendo que no hay nada más importante que establecer con justicia la manera en que Dios me ve y entiende lo que soy. ¿Saben por qué? Porque no estamos bajo el poder de ninguna otra mente, de ningún otro espíritu, de ninguna otra persona. Dios nos mira como individuos. Y más allá del problema que resulte de vivir en el mundo, más allá del problema que resulte vivir en el mundo, lo único que debería importarnos es si seremos tomados o dejados. Y eso lo resuelvo yo, no Dios. Eso lo resuelvo yo. Esto no lo resuelve Dios. Quizás sea el punto más importante de la gracia, que Dios nos permite la responsabilidad de saber dónde estamos. Los que piensan que pueden corretear libremente por el campo y se olvidan que hay águilas, van a ser comida para ellos. Van a ser comida para ellos. Bueno, la necedad tiene frutos bastante negativos. El peor, perder conciencia de la importancia del alma. Hay millones de personas que no les importa su alma. Piensan, mal razonan, que no serán atacados por las águilas.
mal razonen. Dios quiera no seamos nosotros, hermano. Dios quiera al oír la voz del Señor Jesucristo podamos entender que lo único que debe marcar nuestras decisiones es si nuestra dignidad alcanza para ser tomada. Resolver si tu dignidad alcanza para ser tomada por Dios, para ser tomada por Cristo. Entiendo que la manipulación de los hombres sin Dios intentan darte una protección extra a causa de la presencia de Cristo. Pero la presencia de Cristo, la presencia de Cristo es un evento que ocurre por fe. Y la fe se manifiesta solamente en las decisiones que tomás respecto de la verdad. La fe se manifiesta respecto de las decisiones que tomás hacia la verdad. ¿Tenés fe esta noche? ¿Eso va a hacer que Cristo se aparezca? No, eso no va a hacer que Cristo se aparezca. La fe nos va a permitir esta noche escuchar lo que tiene para decir. Por lo tanto, tus decisiones están basadas en el consejo que nos da. Donde, no cuando, donde esté el cuerpo, ahí van a estar las águilas. Vamos a ver. Padre, te rogamos, especialmente esta noche, que podamos juntos entender, razonar el valor de nuestras decisiones, el valor de nuestra fe, la manera, Señor, que intervienes en nuestras decisiones. No hay nada más importante que proteger nuestra alma, a costa de todo, a costa de todos. ¿Dónde? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras intenciones? Padre, bendícenos, que podamos decidir correctamente, que finalmente la religión no sea un peso sobre nuestras vidas, sino que la fe se remarque en cada una de nuestras decisiones para protección de nuestras vidas. Bendícenos, Señor, con tu presencia, que el Espíritu Santo, Señor, se mantenga activo en nuestros corazones, haciéndonos acordar de estas cosas constantemente. Porque para eso nuestro Señor Jesucristo permitió que estuviera en nosotros. Por Jesucristo te damos gracias y queremos honrar tu nombre esta noche. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana por delante. Que nuestras decisiones siempre marquen el dónde estamos. ¿De acuerdo?
Dios los bendiga.